¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches, Dios les bendice, es un gusto poder saludarles. Una vez más, reciba un saludo a la distancia, gracias por conectarse, gracias por estar al pendiente de las transmisiones. Damos gracias a Dios que en esta noche nos da ese privilegio de poder seguir aprendiendo de su palabra. Y recordemos que estamos viendo nuestra serie, una revelación fresca de Jesucristo, y estamos basando nuestra enseñanza en el libro de Apocalipsis. Este sería nuestro tema número 17 y la cápsula pasada comenzamos lo que es la carta a Esmirna y hemos estado viendo este tema en esta carta y estamos en Apocalipsis capítulo 2 versículos 8 al 11, que dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Entonces, recordemos que estamos viendo esta carta de Esmirna, ¿verdad? Y nuestra enseñanza la estaremos enfocando, basándonos en esta noche en el versículo 9 de este mismo capítulo 2, que dice de la siguiente manera. Leo nuevamente para ustedes: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y el título de nuestra enseñanza de esta noche lleva por nombre Ricos espiritualmente, y esta sería la primera parte de lo que vamos a estar viendo estas próximas semanas. Ricos espiritualmente, primera parte. Entonces decíamos que la palabra, el texto comienza diciendo: yo conozco tu tribulación. Jesús comienza diciendo, primeramente, yo conozco tu tribulación. Y lo que Jesús dice es que Él sabe nuestra tribulación. El hecho de que lo mencione, de que Él mencione que Él sabe de nuestra tribulación, es una señal que también muestra que Él se preocupa por aquello que nos acontece, por aquello que nos está sucediendo. Yo conozco tu tribulación. Él conoce todas las aflicciones y la pobreza de Esmirna. Él las conoce y Él también está al tanto y preocupado por esa situación, por las cosas que Esmirna estaba pasando. Y podemos ver que la palabra tribulación aquí es la palabra tlipsis. La palabra tlipsis en el griego, ¿qué significa? Presión intensa. Esta palabra significa presión intensa, aplastar, exprimir, apretar. Y es una palabra que da el sentido como si estuviéramos exprimiendo unas uvas. Si estuviéramos exprimiendo uvas hasta el grado o hasta que el jugo salga de esas uvas. Estás presionándolas, estás exprimiéndolas, ¿verdad? Y es hasta el grado de que la uva comience a sacar su jugo. Un comentarista lo define de esta manera, que es la carga que aplasta, ¿sí? Entonces, si algo te está presionando, habla acerca de las personas que parecen que tienen el peso del mundo. Habla de personas que pareciera que traen el mundo cargando sobre sus hombros. Y esto quiere decir que están bajo tlipsis, la tribulación. Están oprimidas y están siendo aplastadas. Jesús dice: yo conozco tu tlipsis. Yo conozco tu tribulación, yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que te está
presionando, yo sé lo que te está oprimiendo, yo sé lo que te está aplastando. Es lo que está queriendo decir aquí nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, cada vida tiene diferentes presiones. En la vida vamos a encontrar que seremos presionados, seremos atribulados por diferentes razones o por diferentes circunstancias. A veces parece ser tan pesada esa presión que tenemos, a veces puede ser que no sea tan pesada, no la consideremos tan pesada, a veces parece que va a durar, pareciera que va a durar un largo tiempo cuando estamos en medio de esa situación, a veces pareciera que es algo momentáneo, pero algo que es una realidad es que todos tenemos presiones en nuestras vidas. Todos tenemos presiones en nuestras vidas y eso es una realidad que no podemos negar. Algunos, como decía yo, que se sienten con una carga que pareciera que nunca va a terminar esa tribulación que están pasando, algunos otros que pareciera que es momentánea. Y es algo que tú y yo no podemos evitar. No podemos evitar la tribulación, no podemos evitar ser exprimidos, ¿sí? No podemos evitar ser presionados, no lo podemos evitar, es algo que va a ocurrir en nuestras vidas en algún momento, en alguna etapa de nuestra vida. Ahora, ante la presión, cada persona debemos de entender que ante esa presión, ante ese eclipsis, ¿verdad? Cada persona responde de diferente manera. Cada persona responde de diferente manera y algunas tienden a rendirse, algunas tienden a colapsar bajo la presión, otras permiten que esa presión, esa tribulación, esa prueba, ese eclipsis, ¿verdad?, los dirija hacia Cristo. Tú no puedes decidir si tendrás o no tendrás presión. Es algo que debemos de entender. Tú y yo no lo podemos decidir. Pero lo que sí podemos decidir es cómo vamos a responder. Eso es algo que sí puedes decidir tú. Es algo que sí tú puedes saber y determinar. ¿Cómo vas a responder tú en medio de esa presión, en medio de esa tribulación? ¿Y qué tipo de resultado tendrás en tu vida? Eso es algo que tú y yo sí podemos saber, eso es algo que tú y yo sí podemos decidir, cómo yo voy a reaccionar ante esa presión. Y déjame decirte que uno de los objetivos de estas presiones y que ha sido a lo largo también de esta pandemia, porque han sido tiempos difíciles, han sido tiempos de eclipsis, han sido tiempos de tribulación, de presión, de sentirse apachurrados, exprimidos, aplastados. Ha sido un tiempo así. Así como la presión de las uvas, al presionarlas sale jugo, la presión en nuestras vidas es para que Dios nos muestre el contenido de lo que hay dentro de nosotros. Dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces esas presiones, así como las uvas le sale el jugo, esas presiones sirven para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que hay dentro de nosotros, cuál es el jugo que nosotros vamos a sacar. Hay un jugo, lo que va a salir de nosotros es una santidad, va a ser una gratitud a Dios, va a ser algo que le agrade a Dios, lo que salga de nosotros, o comenzaremos a renegar, o lo que va a salir de nosotros es la amargura, el resentimiento, el descontento, ¿verdad? O vamos a dejar que nuestra carne se rebele. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder ante esa presión? ¿Qué es lo que va a salir de nosotros? Porque mientras no hay presión, mientras todo marcha correctamente en la vida, mientras todo va saliendo favorablemente, cuando todo va saliendo, como dicen por ahí, viento en popa y nos está yendo bien, es fácil levantar las manos para adorar a Dios, es fácil poder rendir adoración a Dios y ser agradecidos con Dios, es fácil. Pero a medida de que empieza a haber o comienza a haber presión en nuestras vidas y esa presión va siendo cada vez mayor, si tu confianza en Dios no está puesta
en Dios, valga la redundancia, si tu confianza no está puesta en Cristo, puedes terminar colapsando. Puedes terminar amargándote la vida y renegando contra Dios o apartándote de Dios. ¿Por qué? Porque esa presión no la llevaste o no la dirigiste hacia Dios, sino la dirigiste hacia las circunstancias, a lo que tus ojos veían y no hacia lo que tus ojos en fe podían ver, ¿sí? Y terminas colapsando, terminas amargándote la vida. Entonces, independientemente de la dificultad, sin tener en cuenta lo pesado que pueda ser la carga, ¿sí? Independientemente de esa dificultad, Dios no es ajeno a ella. Algo que tienes que entender es que Dios no es ajeno a ella. Él sabe, Él conoce esa tribulación y tiene cuidado. Y es que vemos este tema a través de la Escritura. Él sabe y Él cuida. Salmos 142:3 nos dice: y cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. En la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente forma: cuando ya no me quedaba aliento, tú me mostraste el camino. Cuando mi espíritu estaba oprimido por todas partes, tú conocías mi senda. Jesús dijo: conozco tu tribulación. Él conoce mi camino, Él conoce mi senda, Él conoce tu camino. ¿Sí? Y vamos a ver unos ejemplos dentro de la Escritura. Y el primero lo podemos encontrar en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 1, versículos del 8 al 11. Y dice: entonces se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Versículo 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Y esto era presión en el pueblo de Israel, esto era tribulación. Y sigue diciendo el texto, el 13 y 14, dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron sus vidas con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y ellos estaban pasando un eclipsis ahí, estaban siendo oprimidos, estaban siendo aplastados por los egipcios. Estas personas, ellos son personas que son presionadas, que están siendo aplastadas. Hay un gran peso sobre ellos que está siendo impuesto por estos amos egipcios, ¿sí? Ellos eran personas así. El pasaje en la historia continúa diciendo que el faraón ordena a las parteras poder matar a los hijos que de las hebreas, ¿verdad?, le nacían. Y a medida de todo esto, la carga se comenzó a hacer mayor. La tribulación comenzó a ir a grandes escalas, a un grado mayor, ¿sí? Y esto nos enseña que justo cuando tú piensas que no puedes aguantar más lo que ya estás viviendo, lo que ya estás pasando, hay todavía más, hay todavía más. Hay más carga, hay más presión, y como dice el dicho, te comienza a llover sobre mojado. Como dice el dicho, ya te comienza a llover sobre mojado, y como decimos por ahí, ya no sientes lo duro, sino lo tupido.
La pregunta es, ¿cuánto tiempo el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto? ¿Cuánto tiempo ellos duraron? Fueron 400 años, siglos ahí con ellos. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavitud y clamaban pidiendo ayuda. Su clamor desesperado, ¿verdad?, llegó a los oídos de Dios. Y ellos gimieron bajo ese peso, bajo esa presión, gimieron bajo la presión que estaban teniendo por los egipcios, perdón. Ellos gimieron y gritaron pidiendo ayuda y decían, ya no puedo más, ya no puedo con esto. Ellos gemían y gritaban diciendo, ya no puedo con esto. Y yo sé que alguna vez tú has estado ahí. Yo sé que quizás en este momento tú puedes estar en esa posición, diciéndole a Dios, Dios, ya no puedo con esto, ya no puedo más. Dios, ya no puedo con toda esta situación que estoy pasando. Y te has encontrado en una situación así, donde ya quieres tirar la toalla, donde dices, ya creo que lo que pude hacer, lo que estuvo en mis manos, ya lo hice. Y piensas que ya es todo lo que puedes dar. Y quizás te has encontrado ahí, aunque no por 400 años como el pueblo de Israel. Pero mientras lo vives, mientras lo experimentas en tu vida, sientes que ya llevas no 400 años. Tú sientes que ya llevas 800 años ahí. Y se te ha hecho una eternidad la situación por la que estás pasando, la situación por la que estás viviendo. Entonces, durante mucho tiempo tú te has encontrado ahí, encontrado gimiendo, encontrado orando, bajo ese peso, bajo esa presión, gimiendo bajo esa carga, y te has presentado delante de Dios pidiendo ayuda a gritos. Si has hecho esto, créeme que Dios te oye, créeme que Dios no ha estado distante de lo que tú vives y estás pasando hoy en día. Dios te ve, Dios te oye, Dios conoce tu crisis, Dios conoce tu situación. Pero hay algo que debes de saber, algo que debes de entender. Y esto es que hay cosas que te competen hacer únicamente a ti. Hay cosas que son exclusivamente para ti y que Dios no lo va a hacer por ti. Él está ahí, ciertamente Él te ve, Él te escucha, pero hay cosas que te competen a ti hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos poner un ejemplo? Es como si hoy tú te encontraras sin trabajo. Es como si hoy tú te encuentras sin trabajo y estás orando a Dios, estás clamando a Dios porque tienes un crisis, tienes una presión de pagar las cuentas, de pagar la renta, de cubrir los gastos en tu hogar, y estás teniendo un crisis. Y entonces, entre más tiempo tú pases sin trabajar, obviamente los pagos, ¿verdad?, los recibos de la luz, del teléfono, del internet, etcétera, etcétera, no se detienen. Y entonces estás teniendo una presión, una tribulación, estás siendo exprimido, estás teniendo un peso sobre ti, ¿verdad? Pero Dios, a pesar de que te oye, a pesar de que ve y está pendiente de ti, Dios no va a ir a dejar tu solicitud de empleo a las empresas. No va a hacer eso. Él no va a ir a dejar esas solicitudes a las empresas y después mágicamente te llaman por teléfono y te dicen, oiga, ¿sabe qué? Se puede presentar a trabajar porque alguien vino a dejar su solicitud. Dios no va a hacer eso por ti. Es algo que te corresponde a ti hacer. ¿Sí? Es como si tú tienes un examen en la escuela. Dios no va a estudiar por ti. Tú tienes la responsabilidad de estudiar por ti. Dios no lo va a hacer, y tampoco mágicamente el día del examen vas a saber todas las respuestas si no estudias.
Eso es lo que tenemos que entender. Que hay cosas que nos competen a nosotros hacer. Es clamar a Dios, es clamar. Si yo estoy clamando porque tenga un trabajo, ok, clamo a Dios. Estoy teniendo esa presión, ese eclipsis, pero eso me tiene que llevar a Cristo en oración, en clamar, en poner mi situación delante de Dios, sí. Pero también tengo que ir a dejar mis solicitudes de empleo a las empresas. Tengo que postularme. Tengo que postularme vía internet. De los medios que haya o que pueda usar. Si no lo hago, ¿cómo quiero que entonces el trabajo llegue? No puede ser así. Eso no es así. Ellos no podían ver a Dios. No podían oír su voz. Pero Dios los vio. Dios escuchó sus voces del pueblo de Israel. Y Dios sabía lo que estaban pasando. Es decir, en Esmirna, Dios escuchaba ese clamor. Y Dios sabía lo que estaba sucediendo. Ellos no sabían lo que había en la mente de Dios, pero Dios sí sabía lo que tenía en mente para ellos. Escucha, tú y yo no sabemos lo que hay en la mente de Dios. Es decir, la respuesta, cómo va a llegar, cómo va a ser, en qué momento va a suceder, no la sabemos. Pero Dios sí sabe lo que Él ya tiene en su mente para contigo. Ahora, quizás estás en esa situación desesperada. Estás gimiendo bajo la presión, bajo ese peso de la misma. Y quiero que estés seguro de que Dios escucha tu clamor. Él ve tu dificultad. Es algo que tenemos que entender. Es algo que tenemos que creer que Él está en medio de eso. Otro ejemplo que podemos encontrar en las Escrituras lo podemos ver en Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 48, que dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Entonces, ¿dónde estaban ellos? ¿Dónde se encontraban los discípulos? Ellos se encontraban en el mar, ellos estaban en el mar. Pero, ¿dónde estaba Jesús? Jesús dice que estaba en la tierra, pero Él vio la situación. Él vio lo que estaba sucediendo a pesar de que Él no estaba ahí en la barca con ellos. A pesar de que Él no estaba presente ahí, Él vio. Era de noche, dice la historia. Y estaba fuera, y estaba fuera de la barca. Él no estaba dentro de la barca. Y esta fue una visión sobrenatural. Él vio que los discípulos hacían grande esfuerzo para remar. Él vio ese esfuerzo en la fatiga que ellos estaban teniendo, porque dice que el viento era contrario, porque tenían el viento en su contra. Y la cuarta vigilia de la noche se acercó a ellos, ¿quién? Jesús, caminando sobre el lago. ¿Sí? Nos lo dice el versículo 48. Él hizo un milagro. Vio que ellos tenían en contra muchas cosas. Vio que estaban luchando contra el viento. Jesús lo vio. Vio que estaban en serios problemas. Él lo vio y no ignoró esas dificultades. Él esperó hasta que supo que era el momento adecuado. Y quizás tú te preguntes, pero ¿cuándo es el momento adecuado? Y te puedo decir
Y tú puedes decir esto por la presión. Tú puedes decir, cuando estamos en esa presión, cuando estamos en esa dificultad, en esa necesidad, para nosotros todo el tiempo es el momento adecuado. Todos los días es el momento adecuado. Todas las horas es el momento adecuado, porque lo que menos quieres es estar bajo eclipsis, bajo esa presión, bajo ese exprimir la vida de esa forma. Pero no. Ahora no es siempre el momento adecuado. No en todo momento es el momento adecuado. Jesús sabe cuál es el momento adecuado en esa noche, en esa oscuridad que pasas, en esa presión. Él sabe el momento adecuado. Y el momento correcto y la hora correcta, entonces, en ese momento y en esa hora correcta, Jesús vino a ellos andando en el mar. Y eso fue una llegada que, ¿verdad?, no era esperada por los discípulos, porque no era común ver a alguien caminar sobre el agua. Ellos quizás esperaban la ayuda de Jesús, pero a lo mejor en otra barca. Pero Jesús, al llegar de esa manera, les estaba mostrando algo. Y lo que Jesús estaba mostrándoles es que el agua no era obstáculo para él. Lo que Jesús estaba mostrándoles es que las circunstancias que estaban pasando no eran obstáculos para él. Y la circunstancia en la cual tú te puedas encontrar, tú puedas estar hoy en día, no son un inconveniente para él, ni un obstáculo para Jesús. No lo es, no lo es. El viento no fue, dice la historia, fue problema para Jesús. Él pudo caminar a través del viento, de las olas, ¿hacia quién? Hacia ellos, hacia la barca. ¿Por qué? Porque Él ve, Él sabe. Y Él vendrá a ti. Él vino a sus discípulos. Y Él vendrá a ti también. Y como vino a esta iglesia de Esmirna, Jesús, que hemos estado leyendo, así como vino a esta iglesia de Esmirna, esta iglesia del primer siglo, así vendrá a ti. Y escúchame, cuando se llega a este punto, ¿qué es más importante? Que sepas a dónde Dios va y lo que Él está haciendo, o que Él sepa a dónde vas tú y lo que tú estás haciendo. ¿Qué es más importante? Que sepas a dónde Él va y lo que Él está haciendo. O lo más importante es que Él sepa a dónde vas tú y lo que tú estás haciendo. Y por ende lo que preferimos es que Dios sepa a dónde vamos y lo que estamos haciendo. ¿Sí? Eso es lo importante. Él sabe el camino. Él sabe el camino que estás tomando. ¿Cómo te ha probado? ¿Cómo te ha traído en ese eclipsis? Para que cuando salgas de ese eclipsis, salgas como el oro. Y saldrás. Y saldrás. Hay un propósito en todo esto. Hay un propósito. Hay un fin en todo lo que tú estás pasando. Hay una meta. Y esa meta es parecerte más a Cristo. Y es para que Él te haga más conforme a la imagen de su Hijo, para que el carácter de Cristo sea formado en ti, para que seas a la imagen de Él, para que tú salgas como el oro, que en medio de la presión, en medio de la tribulación, lo que salga de ti sea el carácter, la santidad, la piedad de Cristo en tu vida, en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a orar por la palabra de Dios que nos da en esta noche. Señor, te damos gracias por esta palabra, que sabemos que llega en un buen tiempo a nuestras vidas, llega en el momento en que necesitamos oírla, Señor. Gracias por ella. Te pedimos que podamos hacerlo una realidad en nuestras vidas, lo que hemos aprendido hoy.
y que podamos ser fortalecidos en ti, que ese eclipsis nos lleve a los pies de Cristo, nos lleve a la cruz, Señor. Te lo pedimos, te doy gracias por los que se pudieron conectar, gracias por los que pudieron vernos en esta transmisión, Señor, y que quizás posteriormente otros se añadirán a ver las enseñanzas, Padre, que así sea durante toda la semana con los demás pastores, Señor, que estamos alimentando a tu pueblo, Dios. Hoy te damos gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Te envío nuevamente un gran saludo. Buenas noches, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima cápsula.